Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Han sido un poquito más de 5 minutos, pero no pasa nada, ya estamos aquí. Hemos llegado a la sesión del club de hoy. Como veis, hoy es un club un poquito diferente porque es a un día distinto y a una hora distinta. Estoy esperando que os vayáis uniendo, que os vaya avisando la plataforma de que ya estamos en antena, por así decirlo. Estamos esperando también a nuestros queridos invitados, José Ignacio Linaza Zasoro y Eduardo Prieto, a ver si se van uniendo, si se pueden ir incorporando a la sesión. Mientras tanto, voy a agradecer, como hago siempre, a nuestras queridas invitadas de la semana pasada, Mónica Alberola y Orsina Simona Pierini, con quienes estuvimos hablando del libro Luigi Prestinenza, ¿por qué he dicho Luigi Prestinenza? Perdón, Luigi Caccia Dominioni, ejercicios de estilo. Lo tenéis colgado en nuestro canal de Instagram, ya lo sabéis, todos nuestros vídeos los colgamos, los dejamos ahí preparados, ¿vale? Para que los podáis ver a la hora que queráis. Voy a intentar avisar a Eduardo de que ya estamos por aquí y voy a irme un segundito a invitar a José Ignacio al club para que podamos verle todos y todas en pantalla. Vamos a ir invitándole mientras Eduardo también se va uniendo. Voy para allá, ahora mismo estoy con vosotros y con vosotras. Va a parecer mentira, pero voy a estar en 2 sitios a la vez, ¿vale? Un segundito. Ya estoy aquí. Vamos a ver. Ya estoy aquí de vuelta. Vamos a ver. Aceptar a José. Vamos a cruzar los dedos. Efectivamente. Hola José Ignacio, Hola, buenas ¿qué tardes. tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ti te tenemos aquí ya preparadísimo. Vamos a ver si Eduardo se consigue unir. Bienvenido al Club de Lectura otra vez, José Ignacio, que hace mucho ya que no te veíamos por aquí. Hace demasiado tiempo, yo creo, ¿no? Bueno, hace tiempo. Hace tiempo, porque yo creo que la última vez que estuviste fue casi terminando el confinamiento y todo esto. ¿Te Cuando acuerdas? Con salió textos el críticos. libro yo creo que fue el 22. Eso es, eso es, eso es. Todavía, o sea, que hace 2 años, ya ha pasado, ya Sí. teníamos muchas ganas de volver a verte aquí. Vamos a intentar a ver si Eduardo se puede unir, porque estamos esperando aquí a verle en este. Y hoy venimos a presentar efectivamente este libro, Las paradojas de Sigurd Levenens, que por cierto lo estuvimos presentando, ¿verdad, José Ignacio? El sábado pasado en la Hora Azul Librería, y que fue una presentación preciosa. ¿Cómo te sentiste? ¿Todo Todo bien? muy bien, estupendamente. Sí, sí. Pues nada, fantástico. Parece ser que Eduardo ya le vemos Ya aquí. está Vamos ahí, a ver ¿no? si ya está aquí, ya está aquí. Vamos a ver si nos aparece a los dos en pantalla, si le podemos ver y escuchar, sobre todo, que a veces estas cosas del directo es lo que tiene, que hay que esperar y comprobar que todo va bien. Eduardo, no sé si nos ves, si nos oyes, si estás por ahí. No. A ver. Unirse se ha unido, pero todavía no le podemos ver en la pantalla. A ver si quiere esta plataforma maravillosa que nos da muchas alegrías, pero a veces pues las cosas técnicas son las que son y tenemos que aguantar aquí un poquito el tipo hasta que sale. Eduardo, por algún motivo no me está dejando incorporarte a la conversación. Prueba a salir y a entrar de Instagram a ver si por casualidad, haciendo ese truquillo, podemos verte en pantalla.
A ver. Hay un montón de gente uniéndose. ¿Lo has visto, José Ignacio? Sí, Mira, sí, sí. tenemos por aquí a Adriana, a Alberto Humanes, a Vani Daniele. Bueno, le damos la bienvenida a todos y a todas los que nos seguís en este club maravilloso, que sois unos incansables y que están siempre, siempre atentos y atentas a cuándo nos conectamos y a quién está por aquí. A ver, parece ser que Eduardo ha salido de la plataforma. Vamos a ver si puede volver a entrar y le podemos dar paso. A veces estas cosas... Mira lo que te dice José Ya Ignacio, veo, ya. increíble el inglés. ¿Has visto? ¿Quién es Adriana? Es asidua. Adriana, Adriana es asidua. Adriana yo creo que está desde los primeros clubs, ¿no, Adriana? Que estabas desde el 2020 casi, o sea que fantástica. María, supermoderadora, me dice, ay, qué majos sois, de verdad. Nos queréis demasiado, nos queréis demasiado. A ver si consigo que Eduardo, Eduardo se pueda incorporar. Me está dando el chivatazo por aquí, me está dando el chivatazo que dice que no sabe qué pasa, que no sabe por qué no puede entrar. Vamos a ver si lo vuelve a intentar. De todas maneras, José Ignacio, si te parece, para no ir perdiendo minutos, voy a hacer lo que suelo hacer cuando dan estos problemillas, que es ir presentándoos. sí. Yo os voy presentando, ¿vale? Y cuando pueda unirse Eduardo, pues se une a la conversación en cuanto esté preparado. ¿Te parece Perfecto. bien? Fenomenal. Pues hoy, como veis, todos y todas estamos con nuestro queridísimo José Ignacio Linaza Soro y vamos a estar muy prontito y va a entrar Eduardo Prieto. Voy a presentar a José Ignacio, aunque yo sé que es de sobra conocido, pero bueno, me gusta que todos quedéis muy bien presentados y por si acaso hay algún despistado o despistada por ahí, pues que sepan perfectamente con quién estamos. José Ignacio Linaza Soro es reconocido entre los arquitectos más prestigiosos de su generación, destaca singularmente por su contribución. Ahí tenemos a Eduardo. Gracias. Bienvenido, Eduardo. ¿Nos oyes, nos ves, Eduardo? Sí, os veo y os oigo. Vale, Perfecto. fantástico, fantástico. Pues estaba presentando a José Ignacio y enseguida te toca a ti, ¿vale, Muy bien, Eduardo? estupendo. Vamos allá. Bueno, pues lo que decía, destaca singularmente la obra de José Ignacio por su contribución al proyecto del espacio público y por su sensibilidad en la relación con las preexistencias y el contexto contemporáneo. Catedrático en las escuelas de Valladolid y de Madrid, también ha sido José Ignacio visiting professor en numerosas escuelas, siendo la más reciente en Lausanne. Intervenciones, pues podemos hablar de, digamos, irrepetibles y maravillosas, como la iglesia de Santa Cruz de Medina de Río Seco, la de Valdemaqueda o las escuelas pías. Son ejemplos imprescindibles, ¿no?, de construcción sobre esas preexistencias que te han valido numerosos premios. Uy, hemos perdido a Eduardo otra vez. Pero bueno, como el Premio Internacional Piranesi Prix de Roma. Autor, José Ignacio, de varios libros de los que estamos muy felices de que algunos estén en nuestra casa editorial, en Asimétricas, como por ejemplo La arquitectura del contexto o Textos críticos, pero eres autor también de algunos, obligados libros como por ejemplo La memoria del orden o La memoria de una búsqueda. Yo creo que, si no conocéis esos libros, tenéis todos y todas esa obligación de iros ahora mismo a una librería a por ellos, a buscarlos. Vamos con Eduardo Prieto, a ver si puede volver a la pantalla. Eduardo es arquitecto y licenciado en filosofía, DEA en estética. Hola, bienvenido, Eduardo. Te estoy presentando, aunque no estabas, pero voy con ello. Acabamos de empezar. Acabamos de empezar. Como iba diciendo, Eduardo es arquitecto, licenciado en filosofía, DEA en estética y teoría de las artes. Tus investigaciones, Eduardo, se centran principalmente en la relación entre arquitectura, pensamiento, técnica y medio ambiente. Muestra de ello son libros tan fantásticos como Historia medioambiental de la arquitectura, o algunos que también hemos tenido la fortuna de publicar en Asimétricas, como La vida de la materia o Los laberintos del aire. Ejerces como profesor titular de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo
en la Universidad Politécnica de Madrid y has sido visiting scholar en Harvard. Compaginas esta actividad docente investigadora también con la de crítico en publicaciones como Arquitectura Viva, El Mundo o Revista de Libros. Bienvenidos a los dos, Eduardo, José Ignacio, y venimos a hablar de este maravilloso libro, Las paradojas de Sigurd Leverens. Yo creo que, José Ignacio, te toca hoy a ti empezar, igual que en la presentación del sábado pasado invertisteis el orden, yo creo que hoy, no sé qué opina Eduardo, pero creo que hoy te toca empezar a ti, ¿no? Y ver qué tenemos aquí entre manos. Bueno, como queráis, yo empiezo. Espero no alargarme tanto como en la presentación, porque yo creo que aquello fue excesivo. Bueno, Bueno, nada, pues yo tengo que decir que es un libro, bueno, mitad personal, mitad reflexivo sobre el personaje. En realidad casi se puede decir que es un diálogo, aunque no es propiamente un diálogo, la forma del libro no es la de un diálogo, pero es como una interpretación en primera persona, por decirlo así, de este arquitecto tan conocido últimamente, porque antes no lo era, ¿no? Entonces, bueno, es un libro que ya fue publicado en una versión italiana, en la colección Figure de Lettera 22, hace un año, y que ahora se ha publicado en la versión española con un texto ampliado, modificado y ampliado, que, bueno, que incorpora algunas reflexiones nuevas que yo he tenido la oportunidad de realizar después del tiempo transcurrido, ¿no? Diríamos que incluso en esta versión nueva se ha actualizado en el sentido de que he incorporado reflexiones más personales, incluso vitales, al libro, ¿no? Porque hablo del estilo tardío, es decir, de las reflexiones, como dije yo otro día, las reflexiones de un arquitecto viejo acerca de un viejo maestro, ¿no? Que es Leverens, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy en la etapa final de mi trayectoria, estoy en el estilo tardío y me interesa por eso mucho Leverens también, aparte de toda su trayectoria, me interesa su etapa final, que fue realmente brillantísima, ¿no? Y que me recuerda pues a la etapa final de muchos artistas como Miguel Ángel, como Rembrandt, como Goya, como Beethoven, que al final de sus vidas fueron capaces de realizar pues grandes obras maestras, ¿no? Incluso con un carácter, con una libertad y una desenvoltura que era muestra de su gran oficio, ¿no? Del oficio que ha venido adquiriendo a lo largo del tiempo, y que ellos tuvieron la capacidad de expresar en esa etapa final de sus vidas, ¿no? Entonces esto me parece realmente extraordinario, y además tiene que ver con algunas reflexiones que yo había hecho anteriormente en la memoria del orden acerca del carácter un tanto, podríamos decir, fragmentario o un tanto paradójico de muchas manifestaciones de la modernidad y también de la posmodernidad, ¿no? Bueno, no sé, acabo aquí, luego seguimos. bueno, pues yo creo que ahora, Eduardo, también te toca un poco contarnos, ¿no? Que tú ya has podido leer el libro porque, como decíamos, nos acompañaste también en la presentación del sábado. Cuéntanos un poco desde tu perspectiva este libro. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Cuéntanos. Bueno, yo estoy aquí como invitado y como amigo, o sea que no se puede esperar que diga nada malo del libro, evidentemente tampoco lo diría, porque no lo pienso, sinceramente, ¿no? Entonces me gustaría dejarle hablar a José Ignacio, que es el que tiene que hablar, pero bueno, como lo hemos querido convertir en un diálogo, bueno, seguro, en un diálogo pues casi como a tres partes, pues quería decir algo sobre el libro en cuanto al libro. Has dicho una cosa, María, que bueno, que seguro que me he leído el libro. Y lo he leído porque el libro se deja leer. Es decir, que es un libro hecho para ser leído, que parece una obviedad lo que estoy diciendo, una paradoja, pero en realidad es importantísimo concebir libros
que tienen la vocación de exponer con claridad un pensamiento que al mismo tiempo es un pensamiento muy personal, que tiene que ver con reflexiones, vamos a decir que casi de toda una vida, y hacerlo con una vocación de claridad y una vocación de llegar a un público pues relativamente amplio y de trabajar con un formato que a mi juicio pues está desapareciendo para nuestro mal y que ha sido importantísimo a lo largo de la historia de la arquitectura, que es el formato del ensayo. El otro día en la presentación personal hablamos un poco de que aparece Montaigne, ¿no?, citado en el libro de José Ignacio, e inevitablemente pues uno piensa que este libro es heredero de esa tradición. No es un libro de historia, en el sentido de un libro, bueno, vamos a ponerlo entre comillas, científico, ¿no?, que trabaje, que maneje datos, ¿no?, que intente concretar una trayectoria y situarla académicamente en un lugar determinado, sino que no es un libro que cierra, sino que es un libro que abre. Es un libro que funciona con preguntas, las preguntas que hace el propio José Ignacio a Leverens, las preguntas que se hace el autor y que se hace el lector, ¿no?, al entrar en ese diálogo con el autor, y que tiene mucho que ver con lo que hizo Montaigne cuando se inventó el libro o el formato de los ensayos, que como su palabra o la propia palabra sugiere, se ensaya algo, se prueba algo, se indaga algo sin pretender agotarlo de todo, y en ese camino lo que queda o de lo que queda rastro es el rastro de una persona con ciertas inclinaciones, una persona que es un yo, que es una voz que te está hablando y que dialoga con otras voces, ¿no? Montaigne dialogaba con los grandes maestros de la antigüedad clásica, cuyas aforismos, cuyas sentencias había colocado en la parte superior de su despacho, ¿no?, para tenerlas siempre bien presentes, pues había retirado a ese lugar precisamente para establecer ese diálogo con los antiguos. Y en este caso José Ignacio, como si fuese una especie de Montaigne del siglo XXI, y también en una etapa de madurez ya final, se retira y establece ese diálogo con sus interlocutores. Y sus interlocutores en este caso han sido muchos, y uno de ellos es Leverens. Y con Leverens establece un diálogo, a mi juicio, muy valioso, porque es un diálogo que no pretende tratar a Leverens como un objeto de estudio, como algo frío, sino que incorpora a Leverens como algo que tiene valor en la propia trayectoria de José Ignacio y que permite entender su propio trabajo. Yo creo que no es una casualidad que sea Leverens, porque se puede establecer una relación, no sé si digamos cronológica, pero sí a partir de la idea de generaciones, que es una idea que nos gusta mucho para entender pues los periodos históricos, la relación entre autores, etcétera, y que estaría pues relacionado, estaría organizado en torno a cierta idea de la modernidad y cierta idea del clasicismo, ¿no? Leverens es un arquitecto que se forma todavía en los principios del clasicismo, que tiene una primera etapa muy potente de clasicismo. Desde el principio irrumpe la modernidad en su formación y en su propia etapa de crecimiento como arquitecto, y de esa influencia de esa modernidad acaba derivándose algo que ni es clasicismo ni es modernidad, sino que es una cosa a medio camino entre lo antiguo y lo moderno, podemos decir, entre dos mundos, ¿no? Esa es la generación de los que, bueno, nacen a finales del siglo XIX y tienen que construirse como arquitectos en los años 30, los años 40, los años 50. La generación de José Ignacio es la generación posterior, la de los que están naciendo cuando estos personajes están terminando su trayectoria y, claro, ya están formados en otro contexto, que es el contexto de la modernidad, y descubren otra cosa, que es el clasicismo, en otro momento. Es decir, que el clasicismo no entra antes, no se da por hecho antes, sino que entra después. Y de esa relación surge otra cosa que, de nuevo, no es ni nueva ni vieja, ni antigua ni moderna, sino algo distinto, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de haberse producido ese paralelismo implícito estructura el libro y hace que la voz de José Ignacio, que insisto, es una voz, que a mí me gustan los libros que tienen voz, es decir, que no transmiten simplemente información, para eso probablemente ya haya otros formatos, sino que están apostando, ¿no? Están diciendo algo, nos están dando determinada manera de ver el mundo, ¿no? Nos están sugiriendo una persona, nos están mostrando una persona. Pues yo creo que en realidad el diálogo que establece José Ignacio con Leverens, en buena medida también es un diálogo que tiene que ver y que habla de su propia obra, ¿no? No se trata solo de ver a Leverens, o digamos, de que José Ignacio vea a Leverens, ¿no?, sino que podemos ver a José Ignacio a través también del prisma de Leverens, ¿no? O sea, que hay un camino de ida y vuelta, y dado que José Ignacio es un arquitecto pues importante, un arquitecto con mucha personalidad, un arquitecto que bueno, que ha tenido pues desde el principio las ideas muy claras, que intenta siempre mirar más allá, intenta dialogar, no tener una actitud, digamos, solipsista, ¿no?, sino dialogar y establecer diálogos con otros arquitectos y con otras épocas, pues creo que esto le da doble valor al libro. A mí, desde luego, me ha resultado una lectura apasionante. Además, es una lectura pues muy intensa. O sea, que es un libro que apenas tiene 100 páginas, pero
que podemos, digamos, aproximarnos a él casi en todo momento con un lápiz a mano. Es decir, cada párrafo lanza un mensaje, ¿no? Está tan depurado el mensaje, está tan clara la idea que se cuenta y está todo tan bien organizado a través de un hilo que es la propia voz de José Ignacio, que en realidad resulta una lectura muy enriquecedora. Entonces yo animo, de eso se trata, ¿no? En realidad animo a los lectores, a los posibles lectores, a los futuros lectores, a que compren el libro, porque desde luego que no defrauda, ¿no? No solo porque se trate de la aproximación más valiosa que se ha hecho a Leverens en español, que bueno, desde ahí pues tiene el mérito de partir de prácticamente de la nada, ¿no? No se ha hecho prácticamente nada en español, entonces ahí lo ha tenido fácil José Ignacio, ¿no? Pero yo creo que realmente es una aproximación cualitativa, que va mucho más allá de las grandes monografías que sí se han hecho, que existen, académicas, y que aporta la luz de la personalidad. Y yo creo que eso es muy interesante. Pues José Ignacio, yo creo que por apelación, ¿cómo ha sido esta relación tuya con Leverens, ¿no? Yo creo que esto es muy bonito lo que comenta Eduardo, verte a ti a través de los ojos de las obras de Leverens y viceversa. Sí, bueno, mi relación con la figura de Leverens pues viene de hace aproximadamente 30 años, ¿no? Digamos que como podríamos decirlo, de la segunda etapa de mi trayectoria. Pero en realidad podríamos decir, mi etapa de madurez en la que se sintetizan muchas vivencias, muchas impresiones, muchas visiones de las cosas y ahí aparece la figura de Leverens. O sea, yo tengo una formación un poco atípica, o sea, como ha dicho bien Eduardo, evidentemente en la escuela a mí se me enseñó dentro de las ideas del movimiento moderno, concretamente del funcionalismo, podemos decir, ¿no? Pero yo tenía también antes una formación o autoformación, interesado por la arquitectura medieval, por las lecturas de la historia de la arquitectura, fundamentalmente medieval, ¿no? Del románico, de la época tardoantigua, todas estas cosas. Entonces, en los años 70, digamos, el movimiento moderno entra, por decirlo así, en crisis, y es el momento de recuperación disciplinar que se inicia con la tendencia, con este mundo, pero claro, que a mí me sirve de alguna forma de catalizador, pero yo venía también siendo ya interesado por la historia de la arquitectura, es decir, para mí no era tampoco una cosa, digamos, una conversión paulina, ¿no? A la tendencia, sino que yo ya tenía una base anterior. Entonces, bueno, dentro de esa trayectoria mía que voy evolucionando, que explico en este otro libro que ha hablado María de la memoria de una búsqueda, voy explicando ahí un poco cómo voy evolucionando, llego a los años 90, cuando hago finales de los 80, principios de los 90, hago algunas de mis obras más conocidas, como la reconstrucción de la iglesia de Medina de Río Seco, todavía dentro de una visión o de una mirada, podríamos decir, más de reconstrucción disciplinar, y luego la Biblioteca de la UNED, que es un edificio más, podríamos decir, moderno en el sentido, pero también contaminado con ciertas formas clásicas, ¿no? De la idea del círculo, del cuadrado, etcétera, ¿no? Y en ese momento tengo este encuentro con Leverens, ¿no? Ese encuentro con Leverens que coincide además con una etapa mía de viajes a Oriente Medio, a Nápoles y al norte, a los países nórdicos, ¿no? Y entonces veo en la figura de Leverens de alguna forma una especie de referencia o gran referencia o cristalización, podríamos decir, de ciertas referencias que yo había tenido en cuenta hasta ese momento, ¿no? En la que confluye, digamos, ese sentimiento de la memoria, que para mí siempre ha sido muy importante, sigue siendo importante, pero también, digamos, el sentimiento de lo primigenio, de lo seminal, de lo arcaico, ¿no? Y entonces, a través de la materialidad, a través de la luz, y para mí este encuentro es muy importante, ¿no? Y influye, por supuesto, luego ya, no tanto a nivel formal, porque, como yo digo también en este libro, Leverens es imposible de copiar, es decir, no se trata de copiar las formas de Leverens, porque Leverens no es un arquitecto que atiende a unas formas
porque es un artista experimental, no un ecléctico, es un artista experimental, que es una cosa bien diferente. Un ecléctico es el que anda en mil aguas y va picando de aquí y de allá. Un artista experimental es una persona que va evolucionando a partir de un inicio y va actualizando su mensaje, va, digamos, teniendo un diálogo con la realidad que se le va ofreciendo, y este diálogo genera, digamos, diversos lenguajes. En el caso de la arquitectura, sobre todo, teniendo que adaptarse y adecuarse a una realidad exterior, que es el cometido de la arquitectura, eso va generando un lenguaje evolucionado, ¿no? Y entonces yo diría que en ese sentido la figura de Leberens para mí fue también un catalizador, como lo podían haber sido en los años 70 la figura de Grassi o de Rossi, etcétera, ¿no? Pero, o en los años 60, en mi época preestudiantil o estudiantil, el románico, en fin. Pero, digamos, eso no ha influido tanto en mis formas arquitectónicas como en mi manera de entender la arquitectura. Y quizá eso es lo que luego ha cristalizado en obras como Valdemaqueda, como las Escuelas Pías, o como el Centro Cultural de Troyes, ¿no? En Francia. Y paralelamente también en este discurso más teórico, más escrito, de proyecto escrito, podríamos decir, frente al proyecto dibujado, porque también es un proyecto, como puede ser estos dos libros de la memoria del orden que tú has citado, la arquitectura del contexto, y quizá también este librito, este pequeño libro de Leberens, que también es un poco más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo. Esto también tiene que ver con un momento en el que a partir de una determinada edad hay que hacer una especie de reflexión general sobre la trayectoria pasada, ¿no? Y entonces, en ese sentido, estas tres obras, La memoria del orden, también La memoria de una búsqueda, que es un pequeño libro que editaron en la Escuela de Arquitectura de Valladolid, y La arquitectura del contexto y este libro de Leberens forman parte de este proyecto, digamos, de este tardo proyecto, podríamos decir, haciendo un poco referencia a la idea del estilo tardío, este tardo proyecto en el cual estoy en este momento envuelto, ¿no? Por razones, digamos, de experiencia y también de edad, ¿no? Me interesan dos cosas que has comentado, José Ignacio, y que también salieron un poco en la presentación del sábado, que es el tema de la materialidad, que yo creo que este tema lo comentasteis incluso tú también, Eduardo, al hilo, en relación precisamente con la obra de José Ignacio, y el tema de lo de artista experimental o eclecticismo, ¿no? Esas cosas que también salieron. No sé si queréis comentarlas un poquito más en profundidad. Bueno, no sé si me toca el turno, pero... Te toca. Sí. ¿Sí? Bueno, sí, yo al hilo de lo que decís, yo sí que veo, como José Ignacio, veo que este libro forma parte de una tríada. Y cuando uno explora el análisis que hace José Ignacio de Leberens, en realidad es curioso porque de una manera muy sutil, porque el libro es muy sutil, es elegante en la manera de contar las cosas, ¿no? No es directo, sino que siempre se hace a través de una reflexión personal, pero al mismo tiempo es muy clara. Hay como tres grandes características en la obra de Leberens que también lo aproximan a José Ignacio. Lo acaba de decir, que en realidad también podemos encontrar en sus tres libros, ¿no? Y que tiene que ver con lo que decías, María, del estilo experimental, la materialidad, y también ha mencionado José Ignacio cómo se proyecta cuando uno es viejo. Y no vais a perdonar la palabra viejo porque es una palabra descriptiva. La primera es, y que creo que las tres tienen mucho valor hoy, La primera es la idea de renegar de un estilo predeterminado, ¿no? Hay una clasificación muy bonita, que es otra manera de decir lo mismo que ha dicho José Ignacio, que planteaba pues, un filósofo hace 50 años, Xavier Berlín, planteaba y decía, bueno, hay dos maneras de entender la filosofía o la política. Es la de los filósofos que son como los erizos y la de los filósofos que son como los zorros, ¿no? Podríamos decir lo mismo y podríamos hablar de arquitectos que son como los erizos, arquitectos que son como los zorros, ¿no? Los arquitectos que son como los erizos son los que parten de un concepto muy claro y son fieles toda su vida a ello, ¿no? Como decía Berlín, pues el erizo sabe solo una cosa y con eso le basta, ¿no? Se enrosca sobre esa cosa y ese sería digamos, el arquitecto conceptual. Y el zorro es el que, conforme va teniendo una trayectoria, conforme va desarrollándose en la vida, va aprendiendo pues estratagemas, aprende del contexto, ¿no?
va enriqueciéndose en función de lo que se va encontrando en la vida, ¿no? Y eso creo que definiría muy bien a Leibniz. Bueno, a Leibniz y a José Ignacio también, en parte, como arquitecto, ¿no? Un arquitecto que parte de un situación y acaba en otra. Y por el camino va cambiando, pero al mismo tiempo tiene una continuidad de intereses, tiene una misma actitud sobre la arquitectura, lo que pasa que no se supedita a tener un estilo determinado y cerrado, ¿no? Como tienen los arquitectos del Star System hoy, que es un estilo cerrado de principio a final, lo tomas o lo dejas, ¿no? La otra cuestión que es muy interesante es la idea de Leibniz, por la posición que tiene, esa relación que tiene compleja con el clasicismo y con la modernidad, de entender que el proyecto moderno no puede ser un proyecto ya unitario, sino un proyecto fragmentario, que es lo que ha analizado José Ignacio en su libro La memoria del orden. Precisamente ese sentimiento de pérdida no se tiene que, bueno, convertir en un callejón sin salida, sino que hay que entenderlo como parte de la fragilidad, de la vulnerabilidad del que parte el arquitecto contemporáneo y que tiene que asumir y que puede enriquecer su trabajo, ¿no? Y eso se ve muy bien en Leibniz. Como el fragmento, que es un concepto muy del romanticismo, y yo creo que hay un vínculo entre el romanticismo y la arquitectura pues, nórdica muy potente, ¿no? Que tiene la arquitectura de Leibniz y que también tiene José Ignacio, que analiza también en el mismo libro, La memoria del orden. Luego, ¿cómo se produce esa evolución? Es a través del contexto, es interactuando con el mundo cultural, entender el contexto como el mundo cultural, pero también como el mundo físico. Y eso es lo que aborda, por ejemplo, José Ignacio en el libro, pues en el último, el de la arquitectura del contexto, ¿no? Pues ese tema del contexto como alimento para el arquitecto, ¿no? Digamos, para alimentar la arquitectura y alimentar nuestras ciudades. Y está el aspecto también de la materialidad, y cómo sale Leibniz de esa sensación de pérdida, de no poder hacer una arquitectura ya completa, coherente, anclada a una base conceptual indiscutible, ¿no? Que era la del clasicismo, tiene que moverse en las aguas así turbulentas, ¿no? Los suelos poco firmes de la modernidad. Pues como ya no puede recurrir digamos, al detalle clásico, al motivo clásico, renuncia a hacerlo, yo creo que se ancla, y no sé si José Ignacio estará de acuerdo, pero en su libro lo sugiere, se ancla en la materialidad. El material no como un elemento constructivo, o no solo como un elemento constructivo, sino como un elemento simbólico. La materia puede tener una capacidad de comunicar cosas, ¿no? Puede crear atmósferas, puede cumplir el papel o suplantar el papel que antes había tenido el detalle clásico. Y yo creo que lo utiliza desde ese punto de vista. Creo que eso es muy potente y son tres conceptos muy ligados a la situación en la que estamos ahora, que yo creo que ha abordado muy bien y con mucha coherencia a lo largo de sus libros y sus trabajos José Ignacio, y que están muy presentes a manera de síntesis a través del personaje de Leibniz. Por lo cual creo que hay una lectura también contemporánea. No es un libro solo de un personaje del pasado, ¿no? Sino es un libro que nos aporta una memoria viva, una memoria que podemos seguir utilizando, una actitud ante la arquitectura que nos puede servir todavía hoy, ¿no? Sí, yo creo que el tema de la materialidad, yo creo que es un tema que ya surge en Loss también, ¿no? Es como, hay una sustitución, por decirlo de alguna manera, precisamente a través de la idea de la ruina también, ¿no? Del despojamiento de los órdenes clásicos, cuando los órdenes clásicos dejan de ser necesarios, dejan de ser expresivos de la arquitectura, a partir digamos, de la crisis, sobre todo de la crisis de la Querelle del 17, el 18, sobre todo a finales del 18, ¿no? Cuando ya se implanta lo que se ha llamado el eclecticismo, el romanticismo, etc., ¿no? Entonces, la materia de alguna manera sustituye al orden. Esto se ve muy bien en una obra, para mí, clave, que es la Bau Academy de Schinkel, ¿no? La Bau Academy de Schinkel, que es un edificio de ladrillo visto, siguiendo un poco la tradición hanseática del norte de Europa, de Báltica, ¿no? Pero que en definitiva sustituye al apego que antes Schinkel había tenido a los órdenes clásicos, que se ve pues en sus Palazzetti, Glienicke, Charlottenhof, Charlottenburg, etc., ¿no? Entonces, esta sustitución, que de alguna manera significa un despojamiento, significa una fragmentación, va un poco en paralelo a eso que dice Marguerite Yourcenar de la ruina, de las esculturas incompletas, la pérdida del revestimiento. Está también en Le Corbusier, quizá el último Le Corbusier. Esto que se dijo que se definía en los años 60 como arquitectura brutalista, claro, que era un término así un poco estilístico dentro de las categorías estilísticas del momento moderno, pero que en realidad es esto, ¿no? O sea, podemos entender la Tourette como un edificio que le falta el revestimiento, que le falta ese revestimiento que antes cumplía el orden, ¿no? Entonces,
eso en el hormigón. Pero en el caso de Leibniz, que se inicia también como un arquitecto clásico, bien que heterodoxo, pero clásico, en la Capilla de la Resurrección, al final, en las últimas obras, ya desde la casa que hace en Escania, pero sobre todo a partir de las capillas gemelas de Malmo y después ya en Bjørhagen y en Klippan, el orden, ese revestimiento que contendría el orden, la decoración, el ornato, por decirlo así, se sustituye por la piel desnuda, por la piel despojada, sin el revestimiento, la materia, ¿no? Exacto, ahí se ve la Capilla de la Resurrección, que obra, digamos, de la primera etapa de Leibniz, en la que, bueno, él, por supuesto, hay muchos elementos que están luego presentes también en toda su arquitectura, incluso, digamos, que yo ahí tengo también un parentesco espiritual, ¿no? En la idea un poco de lo urbano, el diálogo con lo urbano, de cómo realmente todos los elementos se van incardinando, digamos, en un trazado urbano y eso descompone el objeto, etc. Este sería otro discurso. Pero volviendo al tema de la materialidad, yo creo que hay que verlo con la idea de la desnudez, de la pérdida, de la idea de la pérdida. Entonces, para Leibniz, la materialidad, por eso, en Klippan, es importantísima, es incluso, digamos, casi obsesiva, ¿no? Todo es ladrillo, el suelo es ladrillo, el mobiliario, salvo las sillas, la mesa del altar es ladrillo, todo acaba siendo, digamos, esa materialidad expresiva que encierra toda su arquitectura, ¿no? Y que yo creo que tiene que interpretarse de esa manera. Esto tiene que ver también con la otra parte del discurso que estabais planteando, el tema del artista experimental, ¿no? ¿Qué significa artista experimental frente a artista ecléctico? Pues como digo, el artista experimental tiene que ver también con el artista conceptual de alguna manera, porque hay un principio de reflexión, algo que se mantiene continuamente a lo largo de toda la trayectoria, ¿no? Unas ideas, unos objetivos, una búsqueda, lo que yo llamo una búsqueda, ¿no? Esa búsqueda que es parte evidentemente de unos principios, pero que no es estática, que no se cierra, que no se congela, por decirlo así, en unas formas, en un estilo, sino que va, digamos, dialogando con la realidad exterior y con el tiempo, también con lo que dicen los alemanes, el Weltanschauung, ¿no? El espíritu del tiempo, que también influye y que entonces va generando ese diálogo que se va traduciendo en una evolución formal, muchas veces, como pasa en Leibniz y en Klippan concretamente, una reflexión formal que casi se concentra en un solo edificio. Porque claro, la paradoja o la singularidad de Klippan es que realmente ese diálogo se produce en cada uno de los temas que componen el edificio. Es decir, es un edificio que es absolutamente carente de estilo, porque tiene una resolución particular de cada uno de los temas. Hay un diálogo, yo hablaba el otro día en una presentación, un diálogo con el teólogo que de alguna manera estaba encargado de organizar los edificios eclesiásticos en Suecia en los años 60. Hay un diálogo con el ingeniero que plantea la estructura, hay un diálogo seguramente también con el párroco y hay un diálogo también muy importante con el propio maestro de obra, con el cual hay fotos, se le ve ahí dialogando Leibniz, él preparaba los detalles la noche anterior para luego pasárselos al jefe de obra y en la obra hay un diálogo, es decir, es casi un proyecto que no tiene planos, los planos son muy elementales al principio, porque realmente es un proyecto que se va desarrollando a través del diálogo, es una interactuación permanente. Entonces, lo que muchos arquitectos han hecho a lo largo de toda su vida, Leibniz es capaz de poner en crisis todo su legado a través de un diálogo único en una única obra. Esto es realmente grandioso, ¿no? y espectacular, que realmente señala esa capacidad de Leibniz, que también hablaba yo, y ahí hablo en el libro, de su relación con otros arquitectos de su generación y de generaciones más jóvenes y de generaciones anteriores, ¿no? Es decir, la idea del diálogo, la idea de la no objetualidad, como dice este joven arquitecto mexicano David Ortuño, ¿no? La no objetualidad de la arquitectura. Yo hablo de eso, del objeto estético también, que caracteriza a la modernidad y sobre todo a los arquitectos estrella, ¿no? De eso hablo en la arquitectura del contexto. Frente a esa idea del objeto estético,
la idea de la obra de arte como un diálogo con la realidad exterior, ¿no? Y eso hace que el artista experimental sea capaz de dialogar con la realidad mucho mejor que el artista conceptual, que se encierra, como decías tú, Eduardo, el artista erizo que se cierra en sí mismo y que no es capaz de implantar en cada caso el mismo edificio, porque lo que quiere es afirmar su ego o afirmar la objetualidad que se deriva de su propia expresión, pero no las consecuencias de un diálogo con la realidad exterior. Hay un tema, estoy poniéndome el micrófono porque como estamos por aquí cerca y se está replicando el sonido, por si acaso así no hay esto. Hay un tema más que es, también lo comentabais el otro día en la presentación, pero que es el tema de la luz, no solo la materialidad, sino la luz, ¿no? En Leverens. De hecho, tú hablas de ello explícitamente en el libro, ¿no, José Ignacio? Cuéntanos un poquito este tema. Sí, la luz o la penumbra, ¿no? Porque, claro, muchas veces, yo creo que esto viene de Le Corbusier, se ha hablado de la luz radiante, la luz que ilumina los volúmenes, un poco esa idea un poco mediterránea, ¿no? Claro, en Leverens es una luz más nórdica, por una parte, es una luz más nórdica, más penumbrosa, también más oriental. O sea, yo recuerdo este famosísimo librito de Tanizaki, ¿no? Del elogio de la sombra, ¿no? La idea oriental siempre de la penumbra, bueno, de esto también curiosamente hablaba Barragán, también del tema de la penumbra, del tema de la luz no directa. En el caso de la Capilla de la Resurrección ya aparece eso, ¿no? Ese interior que tú has mostrado además hace un momento, con una única ventana, no es una luz clásica, es una luz misteriosa, una luz que casi se ignora su procedencia, ¿no? Pero, digamos, Leverens va más allá, porque al final la luz se convierte en un elemento simbólico en Klippan. En Klippan la luz es casi inexistente o es muy poca la luz que entra por algunas ventanas únicamente, pero luego hay otra segunda luz, por decirlo así, que es la luz que proviene del techo, de los lucernarios, pero una luz que no entra, que no penetra, que no ilumina, por decirlo de alguna manera, sino que queda como una referencia, como un símbolo, como una cosa que está fuera de la arquitectura, que está más allá de la arquitectura, que está en el exterior, ¿no? En el exterior de esa caverna en la cual, casi de una forma, podríamos decir, platónica, se desarrolla el rito cristiano, ¿no? En el caso de Klippan, ¿no? Un rito casi dentro de la caverna, ¿no? Que recuerda, y a mí en ese sentido también me emocionaba, recuerda muchos interiores de las iglesias románicas, ¿no? O cistercienses, mejor que románicas, ¿no? Esos interiores fuertes, densos, matéricos y con una luz cuya proveniencia no se sabe, no se conoce, ¿no? Esto yo creo que es también un capítulo importante de la obra de Leverens. Ahora que os tengo aquí a los dos, aprovecho para entonces traer el tema, ¿no? Yo creo que hay un tema en este libro también que es que ya lo avanza el propio subtítulo, que es ese estilo tardío, ¿no? A mí me encantaría que en el ratito que nos queda, que tenemos unos minutos todavía, entráramos ahí, a esa parte, ¿no? Que desarrollas más, José Ignacio, y Eduardo, tú también desde tu perspectiva. ¿Cómo ves este tema? Bueno, lo del estilo tardío yo creo que es algo que introduce con mucha inteligencia José Ignacio. No estaba en la edición italiana, es una aportación de la edición española que tiene que ver con las lecturas de José Ignacio y una reflexión quizá también pues desde la exposición en la que se encuentra un poco él, ¿no? Que trabaja más con la memoria. Lo decía el otro día de una manera muy bonita José Ignacio, que trabaja más ya con la memoria que mirando al futuro, ¿no? Y esa es la actitud del estilo tardío. El artista que ha tenido una trayectoria larga, rica, que tiene una memoria pues de trabajo visual, de circunstancias muy grande y que precisamente porque domina su oficio,
porque ha trabajado mucho para dominar su oficio, pues se atreve a ser libre. No siempre pasa, ¿no? Esto probablemente se dé más pues en los arquitectos, vamos a llamarlo, vamos a seguir, ¿no?, la terminología de José Ignacio, pues los experimentales o los zorros, o bueno, también podríamos, siguiendo con los animales, pues podrían ser los arquitectos hormiga, que van por aquí y por allá buscando cositas, ¿no?, frente a los arquitectos araña, que lo sacan todo de dentro. Y yo creo que y decía que es una aportación muy inteligente porque permite también entender la trayectoria del Everest no desde el principio hasta el final, sino desde el final hasta el principio. Que yo creo que quizás como hay que entender muchas trayectorias, ¿no? Porque iluminan lo que se ha hecho. Borges decía que el verdadero artista es aquel que elige a sus precursores. Y yo creo que eso es una frase muy sabia y muy profunda, ¿no? Pese a su aparente sencillez. El Everest, en este caso, el artista tardío, escoge a sus precursores, que son sus yoes anteriores, ¿no? Y se queda con lo que le interesa, ¿no? Igual que también José Ignacio elige a los precursores que le interesan, en este caso al Everest. Entonces, el artista tardío es aquel que podemos decir que casi lo sabe todo y precisamente cuando lo sabe todo se atreve a hacer cosas distintas, ¿no? Ya no tiene el problema de estar sometido a la dictadura de la opinión ni a la dictadura de la crítica y bueno, se complace en experimentar desde dentro, desde la disciplina, desde su conocimiento también muy personal, pues cosas nuevas. Beethoven, por ejemplo, pues bueno, compuso aquellos famosos cuartetos de la disonancia, los últimos cuartetos, que eran tan extravagantes como para que la crítica pensara de su época que es que simplemente los había escrito porque estaba sordo, ¿no? Que se había equivocado, que estaba lleno de errores, ¿no? Luego pues nos encontraríamos otro caso famoso, ¿no?, del de Goya, que sería un artista, digamos, zorro o experimental auténtico, ¿no?, maravilloso, ¿no? ¿Cuántos Goyas hay? El de los tapices, el de la pintura cortesana, el de los fusilamientos del 3 de mayo, el de las pinturas negras, el de los grabados, ¿no? ¿Cuántos Goyas hay ahí? Bueno, pues ahí sería ese Goya que está en su casa con 60 años, ¿no?, de la Quinta del Sordo, pintando las pinturas negras para sí mismo, ¿no?, para su familia. Podemos imaginarnos, ¿no?, allí la familia comiendo en un comedor rodeado de las pinturas negras. Es que era así, ¿no? Eso es un artista tardío, un viejo, ¿no?, que se pone a pintar eso y que hasta el final, cuando se exilia en Burdeos, sigue buscando cosas nuevas, ¿no? Han quedado las cartas, ¿no?, la curiosidad intelectual hasta el final, ¿no?, que tuvo Goya, ¿no? Bueno, y Leverens sería también un caso de libro, ¿no?, perfecto, de esta actitud, cuando Leverens, muy al final, todas estas grandes obras que nos emocionan son las obras de un viejo, insisto. O sea, y algunos proyectos son ya casi de un nonagenario, que tiene todavía la suficiente fuerza intelectual y creatividad como para enfrentarse a nuevos retos, a hacer cosas distintas, ¿no? Yo creo que esto también es un valor muy bonito que reivindica el libro en esta época en la que estamos, en la que, bueno, damos a los viejos, ¿no?, por amortizados, casi por el propio concepto. Es una época que, bueno, quizás esto esté cambiando, pero en realidad en eso sí que somos herederos de la modernidad. Cuando no en vano coincide esta especie de vocación por ser joven con la cultura del deporte de los años 20, con empezar de cero, la tabla rasa, ¿no? Todos esos valores frente a la tradición, que era el respeto, digamos, la continuidad, la tradición, esa ruptura radical, todavía seguimos dentro de esa cultura y el libro nos propone una manera muy creativa y yo creo que muy poderosa, ¿no?, de afrontarnos o enfrentarnos al hecho de que alguien viejo pueda ser un gran creador, ¿no? Y pueda ser mucho más joven que muchos jóvenes, ¿no? Bueno, yo creo que al final, yo me pregunto si en realidad los contemporáneos no somos realmente viejos ya de por sí. Es decir, si la condición del estilo tardío, que bueno, es una idea que he tomado de Antoine Compagnon, que ya me fijé en él también en el libro de los antimodernos, y que también recogía muy inteligentemente Luis Fernández Galiano en una conferencia que dio en la Academia hace poco, ¿no?, y que yo tuve la oportunidad de oír y bueno, me pareció excelente ese planteamiento, ¿no? Pero es que yo creo que el estilo tardío está... ¿Por qué el estilo tardío nos gusta a los contemporáneos? ¿Por qué nos gusta a los modernos? El estilo tardío no lo valoraban los clásicos. Se consideraba que era arte de alguna manera ya degenerado, perdido, ¿no? O sea, la Pietà Rondanini no fue apreciada en su momento. El último Poussin tampoco Rembrandt, los últimos retratos, autorretratos. Sin embargo, digamos, la modernidad
se interesa por el estilo tardío, hace estilo tardío, incluso esos supuestos jóvenes. Yo hace mucho que estoy en el estilo tardío, debo decirlo. No solamente ahora, hace ya tiempo que estoy en el estilo tardío. Yo creo que muchos estamos en estilo tardío, ¿no? Esta especie de reivindicación de la juventud, que curiosamente algunos himnos, como el himno fascista italiano, reivindicaba, ¿no? Giovinezza, Giovinezza. O sea, es curioso que estos, digamos, movimientos totalitarios se han apoyado en una juventud que realmente no tenían, ¿no? Porque eran movimientos muy reaccionarios, pero que sin embargo hablaban de la, de la juventud, ¿no? Como ideal, ¿no? Como ideal de la juventud. O sea, tú dime de qué presumes y te diré lo que no eres, ¿no? Hay un poco de esto. Pero en realidad, digamos, bien asumido, estamos en una etapa que a mí me recuerda a la etapa de la antigüedad tardía, ¿no? De la antigüedad tardía, un momento en el que seguramente todas las grandes certezas han cedido ante la incertidumbre. Estamos más cerca de la paradoja, nos interesa más la paradoja, el estilo tardío, esto que decíamos del despojamiento, de la materialidad, etcétera. Yo creo que es ahí donde realmente está la verdadera expresión artística contemporánea, y no en la frivolidad de los arquiestars, de las formas, digamos, publicitarias, que no llevan a ninguna parte. No, yo creo que está ahí realmente. Y en ese sentido, a mí me parece que Leibniz, y esto yo lo defiendo entusiásticamente en el libro, Leibniz es de una actualidad absoluta, ¿no? Es una actualidad absoluta, aunque fuera un arquitecto que trabajaba de una manera muy diferente a como trabajan la mayoría de los arquitectos, porque tenía un estudio mínimo, porque lo hacía todo a mano, entonces no había ordenadores, porque iba a las obras prácticamente todos los días, cuando ahora muchos arquitectos dirigen las obras a 2000 kilómetros de distancia. Pero, sin embargo, lo que de ahí se dedujo, lo que de ahí se produjo, lo que ahora podemos ver de todo eso, está muy próximo a nuestros anhelos, que diría Ortega, ¿no? Esta idea del anhelo como, digamos, expresión de la humanidad más certera, está ahí contenida. Esos son los anhelos de los artistas contemporáneos. Y ahí entro con los arquitectos y con todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que tiene algo que expresar, algo que expresar dentro del arte, ¿no? Ay, perdón, estoy con el micrófono para arriba y para abajo. La verdad es que este tema es fascinante porque al final, ¿no? Como también comentabas, Eduardo, esto aplica a todos los territorios artísticos, incluido el musical, ¿no? Estos Beethoven, ¿no? Quiero decir que es algo que se puede extender a muchas ramas. Estamos entrando en los últimos 5 minutos. ¿No? Me encantaría seguir hablando con vosotros, pero no quiero que nos dejemos, no sé si José Ignacio quieres algún tema que no se nos haya quedado en el tintero. Yo creo que mejor digamos, compañero de presentación que hemos podido tener a Eduardo no podía ser. O sea que, pero no sé si hay algún tema que creáis que nos estamos dejando en el tintero o en alguna cosa, no sé, Eduardo, algo que se te ocurra de últimos 5 minutos. Bueno, yo creo que ya lo ha dejado caer, ¿no? José Ignacio. En realidad el libro, en esa reivindicación que tiene de la actualidad de Leibniz, tiene un punto de manifiesto. Quizá no en el formato, bueno, de hecho seguro que no en el formato, porque el manifiesto tiene que ver con esta cultura un poco de la violencia, de lanzar algo, ¿no? Y de romper con la tradición, tiene que ver con el mundo de las vanguardias. De ser un manifiesto, sería un manifiesto muy introspectivo, muy elegante y muy tranquilo y prudente, con lo cual pues no sería un manifiesto, pero sí que hay detrás una reivindicación de cierta arquitectura y de una arquitectura en el trasfondo de lo que se suele hacer hoy, ¿no? Y en el contexto de la arquitectura contemporánea, que tiene bastante que ver poco con digamos, el modelo o el tipo de arquitecto de Leibniz, desgraciadamente, ¿no? En el fondo, la idea que se debate, la idea que está estructurando el libro, yo creo que es reivindicar el valor cultural que tiene la arquitectura, ¿no? Que tiene cualquier arte, por supuesto. Podemos decirlo de otra manera, el valor artístico que tiene la arquitectura, pero quizá sería más amplio decir el profundo valor simbólico y cultural que tiene la arquitectura y la necesidad, por tanto, de una arquitectura más lenta, una arquitectura que se vaya llenando de contenidos, que se vaya explorando no desde la inmediatez, sino desde, digamos, la conciencia
pues digamos, consecutiva, progresiva, ¿no?, del problema, y que además entienda la realidad en la complejidad que tiene, ¿no? Y que asuma esa complejidad y ese hecho de que nos sentimos un poco desvalidos, ¿no?, porque no tenemos esa sensación de unidad, de recurso, de orden, y no tenemos tampoco el entramado que teníamos antes, ¿no?, que nos estructuraba como profesión. Pero bueno, entender esas nuevas circunstancias no como una ocasión para llorar y convertirnos en, bueno, en plañideros, sino que es algo que tenemos que entender, igual que mencionaba antes José Ignacio, ¿no?, de la antigüedad tardía, y bueno, está esa figura que le gusta tanto a él y a mí también, Boecio, ¿no?, este patricio romano del finalísimo Imperio Romano, posterior incluso, al que por una serie de circunstancias, entre otras porque se opone al cristianismo, meten en la cárcel, lo van a ejecutar, y en los meses que pasa en la prisión escribe este libro que es La consolación de la filosofía, ¿no?, en la que hace pues también un manifiesto tranquilo, pero en el fondo un manifiesto por esa cultura, o un retromanifiesto, podríamos decir, por esa cultura clásica que se estaba perdiendo y que estaba condenada a perderse, ¿no?, por ese mundo que, bueno, pues como decía Zweig, ¿no?, el mundo de ayer, el mundo que ha desaparecido, ¿no? Y yo creo que el libro tiene ese punto melancólico, pero al mismo tiempo también pues esperanzado, ¿no? Nos propone una de las posibles maneras, pero una manera absolutamente valiosa de enfrentarnos a la arquitectura, ¿no? Y en realidad también al mundo que nos rodea, con esa impronta cultural que yo creo que no deberíamos perder. Yo quería decir solamente una cosa, ¿no? No sé si es para terminar, pero bueno, porque no me gusta a mí cerrar, no quiero ser yo aquí el que cierre bueno, nada, tú eres ¿no? el que estás en estilo tardío, te lo puedes permitir. Pero abierto, un estilo tardío abierto. Abierto. No, que quería decir que al final yo creo que arquitecturas como la de Leverens proporcionan eso que decía Boecio, el consuelo, ¿no? Ahora esa idea del consuelo está muy repartida entre mucha gente, escribe sobre el consuelo de la música, el consuelo de la literatura. Yo he leído bastantes cosas últimamente sobre la idea del consuelo, ¿no? Necesitamos consolarnos. Vivimos en un momento, digamos, complicado, cultural y en todos los sentidos, ¿no? Necesitamos un consuelo. Entonces, el consuelo lo proporcionan estas obras en las cuales quizá se reflejan todas nuestros anhelos y nuestras contradicciones y nuestras paradojas, ¿no? Estas obras densas, difíciles, siempre abiertas, siempre misteriosas, en las que nos interesa siempre profundizar e insistir, ¿no? Esto proporciona consuelo. Y igual que yo creo que proporciona consuelo, pues, no sé, Josquin des Prez o músicos del final de la Edad Media, este momento también un poco crítico, ¿no? Ockenheim, Josquin des Prez, etcétera. De esa etapa, digamos, tardomedieval, principio del Renacimiento, ahora nos proporciona consuelo también en el tema de la arquitectura la figura de Leibniz, ¿no? Por eso también es actual, porque nos consuela, porque nos abre, digamos, nos enseña que dentro de lo complicado, dentro de lo paradójico, también vivimos una época interesante. Y la arquitectura que se haga ahora también puede llegar a ser interesante, siempre que la entendamos de esa manera, de como la entendió Leibniz, que en ese sentido, vuelvo a insistir, me parece de suma actualidad. Pues, José Ignacio, yo creo que sí que vamos a terminar con esto porque me ha parecido precioso. Además es que ya se nos echa la hora encima y solo quiero agradeceros, José Ignacio y Eduardo, el haber estado con nosotros y con nosotras presentando este libro, Las paradojas de Sigurd Leverens, que como siempre os digo, sí, el libro está disponible en nuestra tienda online, pero, por favor, id a las librerías, que yo creo que también son espacios, al hilo de lo que dices, José Ignacio, que también nos generan un poquito de consuelo, y ahí podemos encontrar muchísimas historias, muchísimos libros maravillosos, tanto con los de Eduardo como los de José Ignacio, los vais a poder encontrar allí y son nuestras compañeras de viaje en esta aventura editorial que tenemos entre manos. Sin ellas no podríamos seguir, ni autores, que los tenemos ahí a dos maravillosos debajo, ni editores, que estamos en el otro lado. Así que muchísimas gracias. Lo dicho, José Ignacio, Eduardo, os mando un abrazo enorme y nada, nos vemos muy pronto, espero, ¿no? Aquí Muy en el bien. club otra vez, los tres o donde sea, ¿sí? Gracias a los dos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Adiós. Hasta luego.